Ya saben que a partir de mañana, pues todos los compañeros de Radio Televisión Marbella, el impresionante equipo que le ofrecerá en directo todo lo que son las salidas procesionales, los santos titulares a la calle y mostrarles vía streaming en tiempo real también, no solo en televisión en directo, sino también para internet, todo lo que acontece en la semana más importante de nuestra ciudad, de Marbella y de San Pedro, la Semana Santa. Precisamente, hablando de Semana Santa, miran, vamos a abordar un tema de enorme relevancia histórica, muy relacionada del motivo y el porqué de la Semana Santa. Vamos a hablar de una figura desde un prisma académico y documental, más allá del aspecto teológico. Exploraremos el contexto político, social y cultural de su época, así como los eventos clave que marcaron su vida, desde su nacimiento en Judea, bajo el dominio del Imperio Romano, hasta su crucifixión en tiempos convulsos. Vamos a analizar las fuentes de los hechos y las controversias que han rodeado su historia. Prepárense para un recorrido fascinante por la vida del personaje más influyente de la historia occidental. Vamos a hablar de Jesucristo, pero no de un ámbito teológico, como les digo, sino de la relevancia histórica, de la forma y el punto de vista académico y documental. Para eso tenemos a nuestro divulgador histórico que ya está por videollamada con nosotros. Ángel Álvarez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, estupendamente. Me alegro mucho de verte. Oye, Ángel. Igualmente, gracias. ¿Te parece que hablemos un poco sobre la figura y ahondemos sobre la figura de Jesucristo, pero de un prisma académico y documental, no en el campo teológico? ¿Te parece? Me parece muy pertinente, además de que creo que es lo más objetivo, porque hablar del punto de vista teológico, espiritual, religioso, habría que ser teólogo, algo que yo no soy, y no soy experto tampoco en grandes religiones. Si bien es verdad que tengo conocimientos al respecto de las muchas que ha habido y hay, pero no soy un experto, y por lo tanto creo que es mejor en algo que domino un poquito mejor, desde el punto de vista histórico y sobre todo el contexto de la época. Pues perfecto, vamos a comenzar con ello porque tengo muchísimas preguntas y yo creo que la audiencia y los espectadores están muy interesados en conocer. Vamos a situarnos en el contexto histórico de su nacimiento, si te parece, Ángel. Oye, ¿cómo era Judea en el momento del nacimiento de Jesús en términos políticos y sociales? Claro, yo creo que para comprender parte de lo que viene a continuación, desde un punto de vista histórico, repito, hay que situarse en el contexto político de entonces. Cuando nace Jesucristo, poco antes de su nacimiento, ¿cuál era la situación que había en Judea? Bien, a ver, Judea en aquella época, estamos hablando sobre el año aproximadamente 65, 70, antes del nacimiento de Jesucristo, luego hablaremos de su nacimiento, pertenecía a la civilización egipcia, al reino egipcio. Ahí es donde correspondía. Entonces, como bien creo que conoce casi todo el mundo, cuando cae Cleopatra y por tanto cae la última reina o rey del antiguo Egipto, pasa a depender del Imperio Romano. Entonces, una vez que pasa a depender del Imperio Romano, todos los territorios que pertenecían al reino de Egipto pasan al mismo, es decir, claro, a Roma. Y este es el caso de Judea. Judea en el 63 a.C., pasa a depender ya de Roma. Y en ese momento Roma, desde el punto de vista político, intenta que la situación sea controlada a través de un rey que ellos determinen quién sea el que defienda los intereses de Roma. Ese es el momento en el que nos situamos. Por lo tanto, es fundamental entender esto lo primero. Ya pertenece a Roma desde el 63 antes de Cristo y hay que nombrar un rey que sea del interés romano. Perfecto, Ángel. Como esto es un tema que hay que abordar largo y tendido, y como el tiempo de televisión y de radio, como sabes, es bastante limitado, vamos a ir rápidamente a contar concisamente las preguntas que te quiero hacer. Verás, Ángel, ya estábamos hablando antes sobre el tema del nacimiento de Jesucristo. Bien, existen registros históricos fiables que confirmen los datos sobre su nacimiento. El censo romano jugó un papel importante en su nacimiento según algunas fuentes. ¿Cuál era la verdadera finalidad de estos censos romanos?
Es fundamental para comprender incluso hasta el nacimiento. Vamos a ver, el emperador Augusto, el gran Augusto, Sí. Octavio, como se le conocía inicialmente, lo que es consciente es que hay que llevar a cabo en Judea lo que se hacía en todos los territorios del Imperio Romano, que era el censo. ¿Por qué era importante el censo? Era importante el censo porque en función del número de personas que habitaban en una vivienda, si tenían hijos o no tenían hijos, Claro. en función de eso se pagaban luego los tributos. Claro. El caso de Judea es que no había ningún censo que determinara cuál era la población, casados, cuántos hijos, etcétera. Por lo tanto, había que llevar a cabo ese censo. Era fundamental. En un momento determinado, en el 8 años antes del nacimiento de Jesucristo, aproximadamente, bueno, está determinado, no aproximadamente, el 8 antes de Cristo. Sí. Augusto decide hacer el censo e inicialmente lo lleva a cabo con 2 cónsules romanos. Uno es Asinio y el otro es Censorino. Junto con los 2 cónsules comienza a hacerse un censo inicialmente. Pero claro, los judíos lo que no quieren es que controlen cuál es la población y que les impongan impuestos gravosos, como va a ser seguro lo que va a hacer Roma. Entonces se oponen a ello. Hay movilizaciones, hay revueltas y queda detenido el censo. Por lo tanto, digamos que hay una parte del censo que se hace por parte de Augusto y 2 cónsules, que él determina con exactitud quién deben ser, pero en el 6 después de Cristo, año 6 después de Cristo, ordena al gobernador de Siria, Publio Quirinio, que termine el censo. Por tanto, a veces hay confusión, porque hay quien piensa que hubo 2 censos y que Jesucristo, en función de esto, nació cuando se hizo el censo de Quirinio. No, el primero se inicia 8 años antes de Cristo, pero se ve interrumpido por las revueltas y oposición que hay. Y aquí entramos ya en el contexto y la época en que nace Jesucristo. Desde luego, Ángel, pues, en medio de esta situación, hay que censar a la población. Inicialmente no estaban casados José y María, por lo tanto no se podían censar. Claro. Pero cuando se pone en marcha y va avanzando el censo de Augusto, les interesa, porque al ser un matrimonio ya casados con un hijo, pagan menos de la mitad que un soltero. Es decir, que si José llega a censarse antes de casarse y tener un hijo, habría pagado el doble en impuestos. Por eso era fundamental para el imperio, por un lado, y por otro lado, para el ciudadano que estaba casado y tenía hijos, como es el caso. Perfecto. Y es cuando se produce en su momento el censo al que van José y María con el niño ya nacido. Ahora bien, entramos en el amplio debate sobre el nacimiento de Jesucristo, que ni ha terminado ni terminará. Entonces nos vamos a basar esencialmente en lo que está documentado y bien reflejado por los historiadores de la época, sobre todo Flavio Josefo, que era un historiador judío, si bien luego se romaniza, es respetado y protegido por los emperadores romanos y hace una gran labor como historiador que era. Había sido líder de una revuelta judía contra Roma, pero le perdonan la vida precisamente porque es un hombre muy culto y muy preparado. Bien, ¿qué dice Flavio Josefo? Flavio Josefo lo que establece claramente, con datos antiguos, es que el rey Herodes el Grande, que no era judío, era idumeo del sur de Judía, y él y su familia eran conversos al judaísmo. Los judíos ortodoxos lo miraban con recelo, porque era un converso, no era un judío ortodoxo, aparte de la vida disoluta que llevaba toda la corte del rey Herodes. Bien, está documentado que él muere el año 4 antes de Cristo, antes de lo que conocemos nosotros como nuestra era, en el año 4. Si había nacido anteriormente a la muerte de Herodes, que es cuando él muere, había nacido Jesucristo, todo el mundo lo sitúa entre el 5º y el 6º, sobre todo el año 5 antes de Cristo. Bien, y ahí se habla también de una serie de hechos de tipo astronómico no inventados, cuando hay una serie de hechos astronómicos muy bien estudiados por la Escuela de Astrónomos de Babilonia. Bien, y ahí nos situamos en el 5 antes de Cristo, por lo tanto, ya el nacimiento lo podemos situar
con una diferencia de aproximadamente un año, medio año. En el año quinto, es decir, nació antes de la muerte de Herodes. Y está documentado que Herodes murió en el 4. Vale, Ángel, como te digo, son muchos los datos históricos que nos estás ofreciendo y serían muchísimo tiempo el que tendríamos que utilizar y dedicar hacia la figura histórica, como estamos hablando, tanto académica como documental de la figura de Jesucristo. Y ya te digo que tenemos muy poco tiempo de televisión y de radio, que espero emplazarte para en próximas ediciones. Quiero comentarte algo rápidamente. Vamos a adentrarnos en esos llamados años ocultos de Jesucristo, si te parece, ¿eh? Esos años en los que desde su infancia hasta el inicio de su vida pública hay muy poca información documentada sobre Jesús. ¿Por qué crees tú que esta etapa es tan enigmática? Bien, se denomina así desde hace siglos, ¿eh? El periodo oculto no es algo nuevo, no es una expresión actual, y mucho menos. Efectivamente, hay dos teorías, dos. Una que no está demostrada, que se ha escrito algún libro al respecto, nos dicen que Jesucristo se estuvo formando y divulgando su opinión sobre el judaísmo. No se nos olvide que él era un judío, confeso, practicante, y que era un rabí, era un maestro, claro, un entendido en la religión judaica. Por lo tanto, no estamos hablando de alguien que fuera desconocedor o incumplidor. Él lo que diríamos que es, en términos históricos estamos hablando, no hablo en términos espirituales, era un reformista y un señor que interpretaba la religión judaica de una manera y cómo entendía que el judaísmo ortodoxo se estaba realmente desviando de lo que se pretendía a través de la Torá. Ese es el momento en el que aparece la figura del Jesucristo histórico, sin entrar en términos, repito, espirituales. Sí. Y hay otra teoría que dicen que él estuvo por Oriente, que estuvo por Cachemira, que estuvo por allí divulgando sus ideas, su ideología, entre comillas, del punto de vista espiritual. Esa teoría no está demostrada, se ha escrito algún libro y por tanto se explicaría por qué desde los 12 años que él llega al templo con sus padres y luego los padres le buscan y le encuentran hablando con los escribas y sacerdotes sobre el principio de la religión judaica, 12 años tenía, hasta que comienza su obra aproximadamente cuando tendría unos 33, 34 años aproximadamente. Entonces, esos años, los que defienden los estudiosos, la gran mayoría, es que él es un hombre que como era propio de la sociedad judía, muy implicado en la vida familiar. Se le llamaba el carpintero, ¿por qué? Porque su padre era lo que decíamos hoy en día, un señor que hacía obras de todo tipo, reformas, carpintería, reforma de viviendas, de tejados, de todo, un pequeño constructor, entre comillas. Él fue un hijo muy obediente, como era propio de la época, y siguió el oficio de su padre. De hecho, los mismos escribas y los mismos fariseos, sacerdotes decían, sí, esto es el hijo del carpintero. Es decir, estaba conocido como el hijo del carpintero de Nazaret. Se le llamaba el Galileo despectivamente, claro, porque decían, sí, ¿qué puede salir de Galilea que sea bueno? Porque a los galileos se les consideraba, por los samaritanos, era una especie como de desvío, entre comillas, hereje del judaísmo ortodoxo, se les consideraba como eso, herejes y gente a las que se despreciaba. No se nos olvide que a Jesús en su propia tierra estuvieron a punto de tirarle por un precipicio, porque decían que era un hereje y estuvieron a matarle los propios de sus tierras, de su pueblo. Sí, totalmente. ¿De acuerdo? Sí, entonces, sí. esos años se dicen que él transcurrió su vida con normalidad en su familia y en la sociedad en la que vivía. No estuvo difundiendo absolutamente nada hasta que en un momento determinado, según explicaba, y no hay por qué dudar para los que no somos creyentes, es que realmente le viene de arriba el momento de Dios, el momento en el que él tiene que comenzar a difundir esa nueva fe que, repito, partía de una interpretación reformadora del judaísmo ortodoxo. Ángel, ¿podría su mensaje haber evolucionado con los acontecimientos históricos de la época? Porque, por ejemplo, mientras no hay registros de la vida de Jesucristo en esa época, las revueltas en Judea contra Roma aumentaban. Afectaba el clima de tensión a los grupos religiosos y sobre todo a la concepción del nuevo Mesías, ¿no?
afectaba muchísimo, y ahí aparece precisamente la figura de Jesucristo. Era una época de muchos mesías, como decían en aquella época, aparecían mesías por doquier. ¿Por qué? Porque se estaba produciendo un gran movimiento en la sociedad judía como consecuencia de las imposiciones religiosas y fiscales de los romanos. Claro. Los romanos no aceptaban eso de un Dios único, Claro. bajo ningún concepto. Para ellos el pueblo judío era algo diferente a todo lo que habían conocido en su imperio. Asimilaban los dioses de esos pueblos sometidos, los asimilaban, ellos mismos los introducían y Claro. no había ningún problema en la continuidad. Aquí no, era un Dios único, y ese Dios único, teniendo en cuenta que el emperador de Roma era un ser divinizado, era Dios como tal, como divino, no se concebía que pudiera haber un solo Dios excepto el César. Bien, entonces, en ese contexto aparecen muchos mesías. Y la interpretación que hacen el Sanedrín, los sacerdotes judíos y los más ortodoxos, es que este es uno más, este es un mesías más que se autoproclama, que viene en nombre del Dios Padre, y uno más. Pero claro, hay un problema. Comienza a tener muchos seguidores. Claro. Y cuando comienza a tener muchos seguidores por su mensaje, lo que podía ser un mesías sin ninguna importancia se comienza a convertir en un problema de tipo, diríamos, de seguridad pública, por decirlo así. ¿Por qué es esto? Porque los romanos, cuando él se comienza a proclamar como rey, ¿qué sucede? Que rápidamente se entienden que puede tener una serie de seguidores que termine cuestionando la importancia del rey. ¿De dónde? De Roma, del César. Entonces ya es un problema de orden político. Y en ese momento que él aparece, el problema se convierte en político, porque no se nos olvide que había inicialmente un Mesías que a veces se pasa rápidamente por eso, desde el punto de vista histórico. ¿Quién era ese Mesías? Ya. Era Barrabás. Barrabás, el nombre seguido no es realmente así. Se llamaba Bar-Abás. ¿Qué quiere decir Barrabás? El hijo del padre. Claro. Ese era como le conocían a Barrabás. Por lo tanto, Barrabás, cuando se dice que era un delincuente, era un delincuente desde el punto de vista romano. ¿Por qué? Porque era el líder de un grupo de rebeldes contra el imperio de Roma y contra el poder de Roma. Por eso, cuando hay que decidir a quién se libera, ¿a quién piden los judíos que se libere? Pues a un dirigente suyo de la revuelta contra Roma, que era Bar-Abás, el hijo del padre. Efectivamente. Este dato que se pasa por encima es importantísimo del por qué se decide liberar a uno y no liberar a otro. Para ellos Jesús era un mesías más de estos que aparecían, que cuestionaban cosas, pero claro, el Sanedrín sí ve el peligro por el número de personas que le van siguiendo su mensaje, que ya comienza a cuestionar principios de la religión ortodoxa. Y a los romanos le dicen, ¿lo veis? Se proclama el rey, está cuestionando a César. ¿Vais a permitir esto? Y a Poncio Pilato se lo pone muy difícil. La posición de él no es tan fácil, porque él quería llevarse bien con el Sanedrín. Vamos a hablar precisamente sobre la crucifixión y el contexto político de Jesucristo. Porque, claro, lo que estoy escuchándote es que, desde un punto de vista político, obviamente, Ángel, tanto Jesús representaba una amenaza para Roma y para los líderes religiosos de Judea. Eso por un lado. Vale. Pero existen documentos históricos que confirmen su juicio y condena bajo Poncio Pilato y la crucifixión, que era un castigo reservado solamente para criminales y agitadores. ¿Qué buscaban realmente con su ejecución, con la ejecución en la cruz de Jesucristo? Vamos a ver, inicialmente a los romanos no les quedaba un problema grande. Podía ser un problema si aumentaba el número de seguidores, pero ellos el verdadero problema lo tenían con los celotes. Claro. Los celotes eran una secta muy fanática de judíos ortodoxos, cuyo uno de los dirigentes, como he dicho, era Barrabás. Eso es lo que les preocupaba. Pero al Sanedrín no les preocupaba tanto esas personas, porque al fin y al cabo eran judíos ortodoxos. Sin embargo, en el caso de Jesucristo, es lo que era un reformador de la propia ley judía, es decir, una nueva interpretación de las escrituras judaicas. Y eso para ellos tenía otro problema. ¿Qué sucede? Que para no asumir la responsabilidad, se la trasladan a Poncio Pilatos. Dice, este es un alborotador realmente. ¿Que va contra quién? Contra el César de Roma. Entonces, eres tú el que tienes que juzgar y decidir. Claro, efectivamente, la crucifixión es importante, un dato que has comentado.
Y es que los romanos, la forma de cuando condenaban a muerte a alguien era por la crucifixión, cosa que los judíos nunca hicieron eso. Los judíos era por lapidación. Claro. El matiz de por qué es crucifixión y lapidación es porque, como se suele decir, le pasan la patata caliente el Sanedrín a Poncio Pilatos, el gobernador, que por cierto, a pesar de lo que se dice que tuvo dudas, vamos, era un hombre muy cruel, extremadamente cruel. Fíjese si sería cruel que le llegan a llamar a Roma por las denuncias que hay contra él por matar a miles de personas de una manera totalmente absurda. Hay denuncias por escrito contra él y el emperador le llama. Claro. Y una vez que le llama a Roma, le manda a las Galias, al sur de Francia, desterrado, donde, según fuentes de aquella época, se suicida. Pero se suicida no por motivos que tengan que ver con la crucifixión de Jesucristo, sino por motivos estrictamente políticos. Claro. Cae en desgracia por Roma, por las matanzas que había hecho, por ejemplo, más de 3.000 fariseos y samaritanos que manda a ejecutar en el norte, en Galilea, y todo esto hace que caigan en desgracia, no tiene que ver nada. Para él está claro, la crucifixión de Jesucristo pues fue una más, quitar un alborotador del medio que encima le piden, le exigen el Sanedrín, ni más ni menos. Y luego, en cuanto a textos, el que lo recoge de pasada es Flavio Josefo, este gran historiador que vivió entre el 40 y el 100 después de Jesucristo, murió con 62 años. Era un hombre muy metódico. Todo lo que escribía lo documentaba incluso con textos anteriores. Y comenta de pasada la figura de un Jesús llamado el Nazareno, de Nazaret, porque otro que ya debatiremos en su momento, si nació en Belén o nació en Nazaret, un tema interesante para otro programa, sí, ya discutiremos ello, pero él es el de los pocos que lo comenta de pasada, pero lo comenta, la figura de un Jesús nazareno que tenía una serie de seguidores y que se enfrentó al Sanedrín, bueno, mejor dicho, el Sanedrín le persiguió y que Poncio Pilatos ordenó su crucifixión, pero de una manera muy de pasada. Ángel, por último, vamos a entrar ya sobre el impacto y el legado histórico de la figura de Jesús de Nazaret, de Jesús el Nazareno. Oye, te voy a hacer 3 preguntas rápidas en una. ¿Cómo influyeron los escritos de los evangelios, por ejemplo, a la expansión del cristianismo en un imperio hostil, como era Roma en aquel tiempo? ¿Podemos considerar que Jesús fue un reformador social, además de un líder espiritual? Y por último, ¿cómo influye la conversión del Imperio Romano al cristianismo en la reinterpretación de la figura histórica? Bueno, tiene mucho contenido las preguntas. Ya lo sé. Daría para varios programas más. Lo sé. Intentando sintetizar, porque soy consciente de la dificultad de tiempo que tenemos, tengo que decir lo siguiente. Vamos a ver. Primero, el cristianismo como tal es algo que todo el mundo coincide, todos los especialistas. Jesucristo ni muchísimo menos se había planteado en ninguno de sus dichos, por decirlo así, de todo lo que va proclamando. Él nunca habla de una nueva religión. En absoluto. No se nos olvide que los evangelistas, el más antiguo es el Evangelio de San Marcos, el más antiguo. Pero vamos, el de San Lucas y Mateos, estamos hablando de 70, 80 años después de la época en la que Jesucristo lleva a cabo su obra, por decirlo así. Pero en absoluto él se planteaba que fuera una nueva religión. Él lo que estaba transmitiendo más era una forma de entender la vida, una filosofía de vida en la que le decía que venía impregnado y dirigido por el Dios Padre. Vale. Pero al margen de la constitución teológica, él no se planteaba en dónde dice él eso, en absoluto. Porque era una transformación social. Una transformación social no porque él se lo planteara como tal en los términos que interpretamos hoy en día, ni muchísimo menos. Es que al cambiar tú la interpretación de cómo había que desarrollar la religión a la que tú pertenecías, que él era judío, señores, que él practicaba la religión judía. Claro. A ver si tenemos eso claro. Lógicamente, si tú cambias parámetros, comportamientos, interpretación de la religión, eso va a tener cambios sociales. Eso es evidente. Así es. Pero yo estoy convencido, por lo mucho que he leído distintos autores, nadie se plantea que él fuera consciente de eso. Él, como podríamos decir hoy en día, y quiero que se me interprete, por favor, era un filósofo, pero quiero que se me entiende, al margen del aspecto esencial religioso. Quiero que quede eso claro, ¿vale? Entonces, sí. Era un hombre con una filosofía que rompía los esquemas de entonces.
pero no iba contra la religión judía, ni muchísimo menos. Eso por un lado. Por otro lado, en el Imperio Romano. Pues el Imperio Romano, lógicamente, la trascendencia que tuvo fue poca por lo que he dicho. Si es que él no estuvo más de 4 años aproximadamente difundiendo su mensaje, no dio tiempo a que la sociedad judía como tal realmente asumiera más allá de su grupo de seguidores. No dio tiempo a ello, no se nos olvide. Y la religión oficial cristiana es muy posterior. La figura clave es San Pablo. No se nos olvide que San Pablo, aunque Pedro es en el que él dice, Pedro, tú serás mi iglesia y sobre ti descansará la iglesia, la palabra iglesia no la dice él en ninguna parte, en absoluto. Él lo que da a entender es que su mensaje entiende que él debe ser el que difunda junto con los seguidores el mensaje. No habla de construiré la iglesia en el término que entendemos en el siglo XXI. Pues San Pablo realmente, que era un hombre muy inteligente, no se nos olvide que había sido recaudador de impuestos al servicio de Roma. Nunca se nos olvide. Totalmente. Era un hombre preparado que sabía muy bien lo que hizo. Es el que realmente la religión en términos de iglesia cristiana, en el sentido amplio de iglesia, es el que pone en marcha todo el andamiaje de lo que viene a continuación. Pero Jesucristo en ningún sitio dice que él va a crear una iglesia, que tenéis que crear una iglesia, en ninguna parte, para nada. Yo creo que él estaba absolutamente en un mundo diferente que tiene que ver con ¿qué? Con el ejemplo de vida. ¿Cuál es tu ejemplo de vida como ser humano de que tienes conciencia con tus semejantes? Ahí está la clave. Todo lo demás, no estoy criticando nada ahora, pero digo que sobre una filosofía, por decirlo de una manera que quiero que se me entienda, se crea todo lo que viene después. Pero nadie que me diga a alguien donde aparece que Jesucristo habla de una iglesia en el sentido actual que todos entendemos. Otra cosa es que su mensaje pueda estar absolutamente vigente ante los semejantes, ante los necesitados, ante los pobres, ante la sociedad que reprime, que impone. Esos valores son con los que yo creo que nos tenemos que quedar, que es lo que proclamó él en todo momento. ¿Él con quién estaba siempre? Con los necesitados, con los pobres, con los pecadores. Le critican sus propios discípulos. ¿Qué haces con pecadores? ¿Qué haces con recaudadores de impuestos? Los recaudadores de impuestos eran los peor vistos por los judíos, porque más allá de lo que imponía Roma como impuesto, los que cobraban los mismos, entre ellos San Pablo, antes de la conversión, se quedaban con el exceso que ellos querían poner, que era de libre albedrío. Ellos les conseguían, los judíos, les consideraban pecadores, y Jesucristo entra en casas de recaudadores de impuestos. Y de cómo puedes estar con un pecador que nos está esquilmando. Y él dice, es que con quien hay que estar es con el que peca para convertirle. Ya, sin duda. El que ya está convencido no me hace falta. No me hace falta. Entonces, Ángel, discúlpame, nos hemos quedado sin tiempo. Lo único que te puedo decir es que te emplazo en futuras ediciones de Ahora Marbella Radio para seguir ahondando un poco en la figura de Jesús el Nazareno. Hoy pues hemos tenido una magnífica aproximación a la figura histórica de Jesús el Nazareno gracias a tu profesión y a tu persona, Ángel Álvarez, divulgador histórico. Muchísimas gracias, Ángel, de verdad, en serio, nos has aclarado muchísimo más. Sí, por favor. ¿Puedo decir una última cosita muy rápida? Venga, por favor, sí. Muy rápida. Muy rápida. Como presidente del Instituto Cultural Frentando el Católico de Marbella, el 14 de junio llevamos a cabo de nuevo ya la 6ª recreación histórica. Perfecto. Hemos comenzado una campaña recientemente en Facebook para todo aquel marbellí que quiera participar en la recreación, que se contacte con nosotros, que hemos subido los datos a Facebook, y si quiere participar, encantados para contar con él. Perfecto. Nada más que eso. Muy bien, pues queda dicho. Seguiremos informando y además otro día esperemos que estés aquí con nosotros para hablar un poquito más sobre la nueva recreación, que ya son bastantes y todo un referente en la festividad de San Bernabé, en la Feria de Marbella. Ángel, muchísimas gracias. Así lo haremos. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Feliz Semana Santa. Gracias. Adiós. Del jueves, antes habla de un nuevo fin de semana y preliminares de lo que supone y lo que significa la Semana Grande, la Semana de Pasión, Semana Santa en nuestro municipio, en Marbella y en San Pedro Alcántara, Marbella. Discúlpenme que estoy aquí ahora mismo con el móvil, porque es que obviamente cuando llega a esta hora y la verdad que cuando llega el momento,
pues obviamente tengo que enviar las fotos que acabo de hacer ahora mismo pues a nuestro agitador cultural, que ya lo tengo aquí con nosotros, que hoy pues de momento ya está colocando el tenderete, pero hombre, a mí lo que me interesa es a ver cómo viene, de qué viene hoy nuestro amigo Miguel Rodríguez Miguelón, que eso es lo importante. Don Antonio, por favor, póngale una musiquilla. Póngame los chiribitifláuticos. Buenos días, audiencia. Ahí tenemos a Miguelito, locomotor. Toro, loco, moro. O sea que 2 por el precio de 1 y 3 por el de 4. Oye, que digo yo una cosa, qué bonita marsellesa la que tiene usted puesta. A mí me encantan las marsellesas. Es que esa gorra se llama marsellesa. Sí, marsellesa. La mayonesa. Mayonesa. Oye, tengo hoy preparado también para la audiencia una sorpresa que vamos a intentar conectar dentro de poco. Nos vamos a ir al exterior porque se está celebrando hoy la presentación de una escultura de un muy reconocido escultor y artista visual, que vamos a intentar contactar con él dentro de unos minutos, junto también con la galerista Úrsula Salvador. Hoy ha presentado hace poco. Hoy se ha presentado en Puerto Banús una nueva escultura titulada Poseidón, que cercano al lugar, al lado del mar, Poseidón. Bueno, pues lo ha hecho Marcos Marín, es un artista español, pero que vive en Mónaco, está en Niza, y que durante unos meses va a cedernos la gentileza de esa escultura Poseidón, para estar y que lo disfrutemos y lo visualicemos en Puerto Banús, y que luego se la lleva a su casa, se la lleva a Niza, dice. Muy bien, una actividad cultural agitada, floreciente y bueno, y que ya estamos en temporada completa de todas las actividades, tanto culturales, eclesiásticas, sociales, económicas, o sea que los medios de prensa, compañeros, están trabajando a tope. Hoy no me has hecho foto tú ninguna, ¿no? Yo tampoco, me he hecho mucho. Espera, mírame. Sí, estamos en moto. Escúchame, viene moto, un momento. Ahí estamos. Estamos 50-50. 50-50. Vale, 50-50. Prepararemos todo el plan ahí está, claro, ahí para la foto, a las redes, la foto eterna para la gente eficaz. Claro. Oye, hoy, bueno, como hay tantísima encuentro cultural, creo que se coinciden 5 actos a la vez. Sí, más o menos. Hoy, ¿no? Programable, sí, he tenido que hacer chuletas. No, ya me acuerdo de que me faltaba, porque lo tengo aquí apuntado. Sí. Y todo, como siempre, coincide en casi a la misma hora. Qué bien. Sí, hay tres cosas hoy bastante importantes todas. Sí. Empezamos por la más gorda. Sí. La más gorda es pues la gala cofrade de la COPE, con su tira de premios, regalos y sorpresas, ¿no? Que empieza también a las 7:45, más o menos 8, muy bien. Y que hace un homenaje también, tiene una cosa especial a nuestro pianista que falleció hace poco, Felipe Campuzano, gracias por el capote. Nada. Y nada, el premio de resistencia, porque puede que sean 3-4 horas de espectáculo, pero merece la pena porque se puede ver libre y gratuitamente, pues música, homenaje, pregón, o sea, es muy completa. Ya es una tradición hacer esta gala, tanto como la de Navidad y lo que organizan los compañeros de COPE, pero bueno, tiene su mérito. Sin duda alguna, verás. Vamos a salir, ¿te parece? ¿Vamos a la calle un momentito? Sí, porque hay uno que lo estaban arrestando y se lo llevan y no quería. Me encuentro unos shows por ahí que son tremendos, sí. A uno que va siempre grabando con la cámara, lo llamo yo el Mackie Tongs, ¿no? Y por visto la policía, por lo que he escuchado, se había desmayado, habían pedido una ambulancia, pero el hombre no quería quedarse. Bueno, historia de la calle, normal, que no pasa nada. Pues venga, al lío. Vamos al lío. Marcos Marín es un reconocido escultor y artista visual conocido por su estilo único que juega con el optical art y la representación de figuras icónicas a través de efectos visuales dinámicos. Hoy, 10 de abril, ha presentado en Puerto Banús una nueva escultura fantástica titulada Poseidón, el dios del mar. Una pieza de gran formato que será expuesta en el Mirador de Puerto Banús antes de su traslado a Niza. En el evento, pues ha contado con la presencia de autoridades locales y diplomáticas. Pero es que además también
ha tenido la presencia, y ya lo estamos viendo ahí, la presencia de Úrsula Salvador, que es una destacada galerista y representante artística conocida por su colaboración con el escultor Marcos Marín. Fíjense qué maravilla de Poseidón tenemos en el Mirador de Puerto Banús y dos grandes artistas. Por un lado, Úrsula Salvador, Marcos Marín. Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Igualmente. ¿Cómo estáis? Oye, qué bonita escultura. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Tiene pinta de superhéroe. Mide, ¿cuánto mide, Marco? Mide. Oh, ahora con la base, mira, arriba a 4 metros de alteza aquí en Mirador. ¿Sí? Se ve de lejos que entramos aquí en Puerto Banús, se ve la escultura con todos los efectos ópticos que puede presentar con la luz. Un frame perfecto para mi obra de arte. Muy contento, gracias, Úrsula. Marcos, una pregunta que te quiero comentar. Tu obra se caracteriza por el arte óptico, ya lo vemos en ese Poseidón, ¿no? Y por representar figuras icónicas. ¿Cuál es la esencia de tu estilo y qué busca transmitir con sus esculturas, Marcos? Bueno, yo soy un retratista de base, siempre fiel a retratar los seres humanos, las personas importantes, iconográficas. Es una mitología, evidentemente, porque deseamos celebrar el mar Mediterráneo con los hijos, por causas ambientales también, porque trabajamos en conjunto con la Fundación del Príncipe Alberto Ross. Sí. Y la escultura ha estado creada para esta finalidad en principio. La clave óptica, evidentemente, porque soy un artista ya más de 30 años realizando la arte óptica con un grupo de artistas importantes, los venezolanos también representados por Úrsula. Sí. Tiene una historia muy bella con la tradición de la arte óptica de artistas latinoamericanos también. Qué bueno, qué bueno. Oye, Úrsula, precisamente, tu papel como mentora y representante ha sido clave en la difusión de su obra, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso y qué desafíos has enfrentado a la hora de poder traerte a uno de tus protegidos artísticamente hablando, como es Marcos Marín, y que vaya a dejarnos y cedernos durante un tiempo la escultura, que es una maravilla, que la vemos ahí como es Poseidón? Como podéis ver, es una escultura de 4 metros de aluminio, pintada de azul, representando pues, a Poseidón, el dios, ¿no?, de los mares. De los mares. Bueno, con Marcos sí, hemos colaborado mucho a lo largo de los años. Soy una fan de su obra, es un escultor que admiro como persona, como artista. Tiene exposiciones por todo el mundo, ahora mismo tiene una exposición en Dubái, paralelamente en Ibiza, y realmente su obra da la vuelta al mundo, ¿no? Por un artista pop y óptico, de lo Opt Art, y es un placer, ¿no?, tenerlo en Marbella. Desde luego. Comparte el ayuntamiento en Marbella con el cónsul de Brasil aquí, porque Marcos es de Brasil, pero está basado en Mónaco. Y hemos tenido, ¿no?, una inauguración maravillosa, está captando mucha gente, la gente a ver la escultura de Marcos. Estamos felices de tener a Marcos Marín aquí. Desde luego. Marcos, una pregunta. En tu trayectoria artística has trabajado con personajes influyentes. ¿Cómo ha sido la experiencia en plasmar la esencia de figuras tan reconocidas en tu obra? Y sobre todo, ¿por qué te inspiras a la hora de realizar Poseidón, tan fantástico como el que nos acabas de ceder? Mira, yo soy hijo de un productor de cinema y de una cantante lírica, y también soy pianista de base, y siempre me encantó las personalidades, los íconos de la humanidad. Entonces, por eso me quedé retratista iconográfico de personas importantes, especializando en retratos de presidentes y familias reales. Ahora, Poseidón es una cosa diferente. A 12 años que comencé a trabajar con un grupo que trabaja sobre el tema de la Magna Grecia, que inició el Museo Arqueológico de Nápoles, en Italia, con la Fundación Farnese. Y uno de los artistas que celebraron allí era Gianni Versace, porque ellos se inspiraron en la colección Farnese de la Magna Grecia, con los elementos transportados con una colección fashion. Y esa iniciativa tenemos la misma curadora de ese momento, que se quedó entonces la idea de hacer el Poseidón a 12 años. Qué bueno, fantástico. Esta exposición del Museo Arqueológico, y ahora, a un año, ya ha realizado esta versión escultórica, gigante, contemporánea,
más con la clave, con la idea de sostener la Fundación del Príncipe Alberto de Mónaco, sí. Perfecto. Sí, porque si ocupamos justamente de la protección, de la limpieza, de la manutención del nuestro Mediterráneo. Desde luego. La cultura está creada para ser presentada en diversos puertos en la Mediterráneo. Desde luego. No vamos a robaros mucho tiempo porque sé que estáis ahora mismo atendiendo pues, a todo el personal diplomático y a todas las autoridades que han ido a presentar este maravilloso Poseidón, que es una escultura espectacular. Úrsula, el arte es más que una expresión estética y eso lo sabemos, ¿no? Es una manifestación cultural. ¿Cómo crees tú que las esculturas de Marcos Marín contribuyen a esta conversación global? Bueno, conversación en todo sentido. La escultura es parte, ¿no?, del arte, ¿no? Claro. Y Marcos pues representa a nivel escultural, tiene varias facetas y ha representado varios íconos del arte, ¿no? A celebrities, a gente influyente, ¿no?, en el ámbito cultural, histórico, y bueno, y ahora con Poseidón, pues nada, encantados de tenerlo aquí. Desde luego que sí. Creo que por un momento se especializamos finalmente, después de 40 años de carrera, con la arte en espacios públicos, que es un desafío, que es un challenge. Sí. ¿En qué sitio está ubicado el Poseidón en Banús? ¿En qué parte, en qué muelle está? Está al lado de la torre de control, en la mejor parte de Puerto Banús, que se eleva un poquito, es un mirador. El mirador de Puerto Banús, exactamente. Gracias. Qué bueno. Venir a ver, dando a todo Marbella, a toda España, venir a ver a Poseidón. Una cosa rápida, ¿hasta cuándo vamos a tener la oportunidad de disfrutar de tu Poseidón y cuánto mide esa maravillosa escultura? ¿Cuál es? Sí, va a estar expuesta hasta agosto. ¿Sí? Y mide 4, aunque nos gustaría tenerla por más tiempo, quizás. Claro. Mide 4 metros con la base. Madre mía, espectacular. Es grande, ¿eh? Es grande, ¿eh? Sí. Es grande. Es interesante que la arte óptica tiene una proyección muy grande a partir de la pieza física. Tiene un esplendor autorno, porque se produce diferentes efectos ópticos y cinéticos. Entonces es muy grande. Oye, que estáis ahí con las personas que se están dando cita debajo del pedestal de Poseidón, que se quieren empezar ya a hacer fotos y os están diciendo, por favor... No para de tomar fotos. Claro, os están diciendo, por favor, os podéis apartar que queremos hacer fotos. Sobre todo... No saben que estamos en vivo y... Ya te veo. Es un buen reclamo publicitario tanto para la escultura como para Banús y para Marbella. Es una buena iniciativa. Ahora, a las señoras que están detrás, Úrsula, Marcos, le tenéis que decir, oiga, no, es que este es el autor de Poseidón. El artista, que tenéis que hacer la foto a él también con Poseidón. Bueno, Marcos, Úrsula, muchísimas gracias. Enhorabuena, Marcos, bienvenido a Marbella. Y muchísimas gracias por habernos cedido el Poseidón durante estos meses. Gracias, Úrsula. Estamos en contacto. Un beso. Mucha suerte. Un abrazo. Gracias. Mucha suerte, gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Qué arte más grande! Increíble, las señoras que están haciéndose la foto detrás y le están diciendo al autor, que no lo sabe, que ahora se lo van a decir, le están diciendo al autor y le están diciendo a la galerista, le están diciendo, quitando en medio que quiero hacer una foto. Que el protagonista soy yo, es que hay gente para todo. Lo bueno de Banús es eso, que todo el mundo pasa, lo ve y es muy bonito. ¡Oh, madre mía, qué bueno! Bueno, vamos a lo nuestro. Venga, vamos al turno. Seguimos con el día de hoy, ya he hablado de la Gala Cope Semana Santa. Sí. Y tenemos también una conferencia, la Casa de los Domínguez en el Castillo. Señor. Conferencia por el historiador Antonio Romero Domínguez y presentada por Catalina Urbaneja, la historiadora de Istán, que también está puesta. 10 de abril, hoy a las 19:30, Oval, Antiguo San Cristóbal. También tenemos cerca de la misma hora, un cuarto de hora más tarde, Saeteando los clásicos, música de órgano y cante de saeta, parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Sí, señor. Jueves 10 de abril a las 19:45. Presentado como siempre por nuestro Salvador de la Peña,
Cantador Juan Gómez. Cantao. Cantao. Vamos a ver. Cantao. Habla con propiedad en flamenco. Con la O hay que bueno, que Eso cante. es como si tú dices bacalao o bacalado. Pero que cante, por favor. Claro. Pero tú ¿No qué dices, canta? bacalao o bacalado. No sé, de Bilbao. De Bilbao, ¿no? Sí. O bacalado de Bilbao. No o sé. bacalao de Bilbao. No sé, yo a mí me gusta una anduriña, macho, en fin, una chatina, Santurce Bilbao, bueno, en fin, pero bueno, cantado como usted diga. Ahí estamos. El organista es Gianluca Libertucci. No, güey. Joder, que vienen desde la Basílica de San Pedro del Pontificado Guardia Suiza de la Audiencia General del Santo Padre de la Iglesia de Santa María de Horto en el Trastevere. No, vea. Donativo a escote de 10 euros para el que pueda, con el programa incluido, y este evento siempre será grabado y transmitido en redes sociales. Perfecto. En fin, como siempre, dar enhorabuena a la gente de la iglesia porque lo clásico para ahora, para Semana Santa. Bueno, seguimos tirando de la chuleta. No, Antonio, te estoy hablando de otra cosa. La chuleta está vuelta y vuelta. Bueno, en fin. Hemos estado esta mañana también en un encuentro entre economía china y española en la Fonda. También ha estado también una conferencia bastante explícita y ha concurrido toda la gente importante de Marbella, y la verdad que la Fonda es un sitio ideal para hacer esta convocatoria a todo lujo y bueno, y un desayuno de trabajo espectacular. O sea que más o menos la organización, chapó para estas cosas. Nos conviene relacionarnos con todo el mundo y el negocio es libre, que lo sepa la gente, porque la verdad que no hay que ponerle puerta al campo y que el campo siga en el campo. Sin duda alguna. A los Rajoy. Esto también tenemos otra exposición en el Lima. Bocardo tiene también Yo Mismo, una exposición que se inaugura también hoy a las 6 más o menos, y estará todo el mes. Yo mismo visitado, Jorge Bocardo. Exactamente. Muy recomendable. También estuvimos en el Lima en el encuentro del lunes de su 60 aniversario y chapó por la organización, 200 personas, todos los medios de comunicación, botellita de regalo para los asistentes. Y que Celia sigue, porque la verdad para mayo nos espera también lo gordo del aniversario. Viene Antonio Arias con Estrella Morente. Antonio Arias de Lagartija Nick con Estrella Morente, y además que gratuito, gratis, y con y la ya diremos el sitio porque del 60 aniversario del Hotel está Lima, bien corta en la carretera, te lo digo. Sí. Bueno, también tenemos la de Nítido también, que tiene una exposición, un concurso de exposición de pintura sacra, muy recomendable también, y se puede visitar más o menos cuando se pueda. Bueno, pues más o menos nos quedamos hay por algo ahí. Importante, Lo de hay mañana. Algo importante que se llama Imagine. Ahí está, esto es lo importante de mañana. Imagine, cuéntanos sobre Imagine. Bueno, pues Imagine es un fanzine digital de arte y cultura, su número 1, con un bonito cartel que recuerda a los cuadros de Howard Hopper. Según algunos amigos míos, está hecho por inteligencia artificial. Pero la portada es una maravilla, la estamos viendo. Increíble, es preciosa, dos chavalitas de espalda frente a una ventana, frente a un cuadrito blanco. Y un espejo. Y exactamente, y la verdad, sí, un espejo. La verdad, buen detalle. Y bueno, va a ser mañana también en el Hospitalillo, aquí en el centro de Marbella, para que se anime un poco el centro también antes de la Semana Santa. Mañana ya tenemos procesiones y todo, y esperemos que el tiempo acompañe. Y bueno, seguimos con Imagine, como sabrán ustedes, pues una canción de John Lennon, y está compuesta pues de pintura, música, fotografía, poesía, teatro, microrelatos, cine, cómics, videojuegos, sociedad, agenda y mucho más. Estará toda la Marbella cultural, underground, asociativa y espléndida. Están todos artistas locales, todos poetas, pintores, más o menos la fauna y flora de toda la gente que bulle algo de cultura aquí en Marbella. Y es muy recomendable. También puede ser un punto de encuentro para preparar el número 2. Esperemos que tenga continuidad, que seguramente nuestro amigo Luis Vázquez, que es el que lleva esto desde el papel, y lo conozco desde hace ya 40 años, y es de verdad una maravilla de personas organizando cosas de estas. También lleva el grupito de música que organiza Marbepó y organiza los eventos musicales aquí, que te hace
en el Parque de la Constitución, y les deseamos toda la suerte posible. Yo creo que esto es más o menos todo por hoy. Yo creo que mañana las procesiones saldrán bien. Recomendar, porque mañana sale Virgen de Dolores y no está puesto en muchos sitios, sale una procesión desde la iglesia de la Divina Pastora a las 8. O sea que más o menos es una oportunidad de ver algo inédito, algo popular, callejero, que también va a salir. Y además histórico. Histórico, sí. Hemos estado hablando durante todos estos días, precisamente, y tuvimos al presidente de esta asociación parroquial. Hay que poner un matiz. Exactamente, por eso no viene en el programa oficial de Semana Santa, en el que está en papel, no viene, lo tenemos aquí, y la verdad que es una maravilla de que gente joven impulsen estas tareas y sobre todo que le dé en valor al barrio de la Divina Pastora, que hay gente, yo vivo allí, y hay gente que vale mucho, hay gente que tiene iniciativas, que tienen empuje, y les deseamos que sigan haciendo más cosas de estas. Sobre todo la iglesia se está convirtiendo en un punto cultural, religioso y de sociedad, donde se puede hacer pues casi todo. Vale, pues ya dicho eso, Miguelón, les vuelvo a repetir. Mañana cada vez se extiende un poco más las salidas procesionales de santos titulares de cofradías y hermandades en Marbella y en San Pedro, pero también ahora se adhiere una asociación parroquial que estrena mañana su itinerario procesional, y lo hace por las calles del barrio castizo de Divina Pastora y de Santa Marta. Quiere decir esto, que ¿por qué la asociación parroquial? Pues porque ya están en trámites para convertirse en cofradía y hermandad también de Marbella, pero eso tiene que darle el beneplácito desde el Obispado de Málaga. Pero aún así ya le han dado la conformidad desde el Obispado de sacar los santos titulares a la calle, y entre los santos titulares está la Virgen de Lágrimas del Carmen, que es la que procesiona. Es la que procesiona, y que más o menos pues esperemos que tenga un éxito, que el tiempo acompañe. Seguro. Y yo creo que va a haber una participación bastante numerosa de gente y en fin. Y mañana, ¿qué podemos decir? Vale, mañana viernes. Y el sábado sale la procesión de la Amargura, que fue prácticamente la misma tramitación que realizaron esta asociación parroquial, convirtiéndose en asociación parroquial, pero ahora ya es una cofradía y hermandad de la Amargura, que es del barrio alto de Marbella. O sea, de Leganitos, de calle San Francisco, Santa Marta, Divina Pastora, más o menos todas las barriadas que hay alrededor de... Bueno, pues la Amargura antes era una asociación parroquial, ahora ya es una cofradía y hermandad. Que empezó siendo infantil hace 10 años y los niños han crecido y ha tenido el mérito de llegar a más y fundar una cofradía. La verdad tiene un año de vida o dos de cofradía, pero como asociación han tenido casi 10 años, desde prácticamente 2010, 2015 están funcionando y bastante bien, vamos. Oye, una cosa que te quiero comentar, que nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos hoy, por casualidad, tu poesía. Sí, tengo un momento, espérate 2 segundos, un momento. Grábame, cuando yo te diga a la Juan, a la dedicado a los árboles del estadio. ¿Árboles del estadio? Sí. Pues venga, vámonos. Vamos allá. Ahora. Con los días contados, dormidos por la muerte, los árboles viejos renovados por la semilla que nos trae un presente, regenerado por una tierra que es virgen siempre. ¡Ole! 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 Ahí estaba, el Rapsoda, Miguel Rodríguez. Miguel, escrito anoche mismo en los desvelos míos de las 4 de la madrugada. Sí, ¿no? Sí. Bueno, los desvelos de las 4 de la mañana. Me despierto ya matemáticamente. Es como un reloj. Saco al perro, que está también el pobre. Lo sacas a las 4 de la mañana. Se me viene a buscarme y lo saco. Y bueno, no tengo nada que hacer. Pues ya que estamos, lo metemos y nos damos una vueltecita. Pobre, pues muy bien. Está viejilla. Muy bien. Oye, pues mira, sí, ahora sí nos vamos a marchar, que dan 5 minutos para la culminación del programa. No te vayas a marchar. No. Que suene la sintonía de ahora Marbella Radio para darles las gracias enormes, un gran abrazo a toda la audiencia que nos han estado siguiendo durante todo este tiempo y que cada vez han sido increciendo gracias al sistema streaming de internet www.rtvmarbella.tv, que nos ven en todo el mundo. La radiovisión se me ha olvidado, que la radiovisión de Pekín a Nueva York, la verdad, y aquí no hay guerra comercial ni hay nada, aquí todo el mundo escucha, aquí no hay aranceles, todo el mundo ve, aquí no hay aranceles, tampoco cobramos, pero bueno, estamos aquí. Está bien, en fin, pero lo pasamos muy bien, la gente nos escucha, se divierte, se ríe y se informan, o sea que luego misión cumplida y no es una misión imposible.
posible, es una misión posible. Perfecto. Pues déjeme despedir el programa, Sí, ¿no, Miguel? Sí. Estamos contentos como siempre. Oye, no, te digo una cosa importante, que hoy vamos a hacer un parón, vamos a colgar ahora mismo, cuando salgamos del estudio, el cartelito de cerrado por mis vacaciones de Semana Santa. Durante toda la Semana Santa no vamos a estar, porque nuestros compañeros de Radio Televisión Marbella, mis compañeros, mi familia de Radio Televisión Marbella, van a ofrecerles en directo todas las retransmisiones a partir de mañana de los santos titulares y de las cofradías y hermandades en directo por la calle de Marbella y de San Pedro. Comentado como siempre por Paco Moyano y Bárbara de Cárcel, estupendamente, dos compañeros que son estupendos. Y una cosa más, y un nuevo fichaje que tenemos, que es nuestro compañero Juan Macazorla, que también se estrena al equipo. Una voz joven. Semana Santa. Una voz joven, la nueva sabia. Esto no para, señores. Pues lo dicho, que pasen unas muy buenas vacaciones de Semana Santa. Nosotros volvemos el próximo lunes 21 de abril. Vuelve ahora Marbella Radio. Hemos estado Antonio Borrego a la dirección, bajo la producción de Belén Gil y de Doris Omaira Lancheros, don Antonio Ortega Leiva, nuestro almirante, ahí está. Teletransporte Scotty, hoy muy bien, como siempre. Feliz Semana Santa, querido compañero. No habla, pero se le escucha. Bueno, si tú no dejas hablar, déjale hablar ahora. Miguel. Ahora. A Miguel sí lo veré yo. Cuando esté yo en el camión. Esto es como el camarote de los hermanos Mar, pero sin nadie. A Miguel lo veremos con la cámara de fotos desde el camión. Es verdad que una pinta que me falta chanquete. Hay que seguirlo en las redes, es divertido. Hay que seguirlo, es muy divertido. Es una manera divertida de seguir la no comprende. Es muy divertido. Sí. Bueno, señores, que nos vamos. Feliz Semana Santa. Volvemos el lunes 21 de abril. Pásenlo bien. Adiós. Sé bueno y come torrija. ¡Vámonos! ¡Ay!